Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Asociación de Derecho Administrativo, damos comienzo a este ciclo de reflexión sobre jurisprudencia destacada del año 2024. Para este coloquio nos acompaña en primer lugar el profesor Tomás Blake. El profesor Tomás Blake es profesor de la Universidad Diego Portales, quien expondrá sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema. Luego también nos acompaña José Francisco García, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y quien expondrá sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y finalmente nos acompaña Valesca Opazo de la Fuente, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, quien expondrá los principales lineamientos de la jurisprudencia de la Contraloría General de la República. Eh, Comenzará la exposición, en este caso partiremos con la exposición relativa a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con el profesor José Francisco García, quien tendrá alrededor de 15 a 20 minutos para exponer los principales lineamientos. Luego seguiremos con Tomás y después con la Contraloría con Doña Valesca. Al final abrirá una ronda de preguntas de alrededor de 30 minutos para los expositores. Así que muchas gracias, Ataco entonces, Juan Carlos. por supuesto. ¿Qué tal? Oye, muchas gracias, Juan Carlos, a Guillermo Jiménez por la invitación y a la DAT. Es un gusto estar acá. Yo voy a ir rápidamente con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional destacada del 2024. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Am, Se ve bien. Genial. Y que tenga pertinencia, esa fue la obligación, porque el derecho administrativo siempre un poco escéptico de lo que podamos decir los constitucionalistas, alocados en todos estos años, entonces este año nos hemos disciplinado un poco. eh, y yo quiero decir tres cosas hoy día, digamos, ¿sí? Entonces quiero hacer un breve balance institucional de lo que es el Tribunal Constitucional, quiero plantear por qué estamos ante el nuevo Tribunal Constitucional, analizar seis sentencias muy rápido, de lo que fue este año y que puedan ser de relevancia para usted, y algunas conclusiones y perspectivas. El balance institucional del año es que yo diría tres ideas, ¿no? La primera es que estamos ante un nuevo Tribunal Constitucional. Obviamente no es completamente nuevo porque ya había habido un cambio de integración importante con la llegada de la ministra Yáñez, la ministra Marci, y eso dejó quizás la etapa más conflictiva del Tribunal Constitucional de los últimos años. Ustedes lo vieron, digamos, por la prensa más que por la discusión judicial. Y en enero llegan los nuevos ministros Lagos, Meri, Peredo y Precht, y luego en noviembre llega el ministro Gómez. Entonces hay una renovación de la mitad del Tribunal Constitucional que se produce el año pasado, que ya viene a cambiar algo en la modificación existente, digamos, con las dos ministras que ya les mencionaba antes. Y esto es importante porque en realidad estamos ante un nuevo Tribunal Constitucional. Esa novedad tiene muchas dimensiones, digamos, ¿no? La integración es la relevante, digamos, no va a tener composiciones, digamos, entre las posiciones más progresistas y más conservadoras, entre las posiciones más pro-requirentes y más formalistas. Tiene distintas dimensiones, digamos, ¿no? El uso de las doctrinas procesales, en fin. Hay una segunda señal importante el año pasado, que es la señal que da la Corte Suprema de que la designación de los tres cupos que tiene la Corte Suprema nos parece decir que ahora quiere designaciones judiciales. En el pasado la Corte Suprema nombraba académicos, ahora sus tres cupos están siendo utilizados por, digamos, jueces ordinarios, ministros de Corte de Apelaciones. Esta tendencia se va a confirmar el 2026 cuando venga el reemplazo de la ministra Pía Silva, pero en realidad me parece que la Corte ya con el ministro Gómez está dando esta señal, digamos, ¿no? Y en tercer lugar, hay una discusión importante respecto de qué está pasando con las inaplicabilidades. Eh, yo he llamado esto un certiorari de facto, digamos, ¿no? Una pregunta. Hay un aumento creciente y sostenido de la inadmisión a trámite y las inadmisibilidades de las inaplicabilidades. Sabemos, constituye el 98% de la carga del Tribunal Constitucional, las inaplicabilidades. Hoy día el Tribunal Constitucional es un tribunal
de inaplicabilidades, ya ha generado un debate sobre esta tendencia, digamos, ¿no? Hay críticas del Observatorio Judicial, que es el primero que ha levantado evidencia empírica sobre esto, digamos, ¿no? Eh, la- las inadmisibilidades se han elevado, digamos, dramáticamente. Am, por hablar promedios de los 2.000 casos al año que conocía el tribunal, hoy día estamos más bien en cerca de 1.000, y las sentencias también favorables han disminuido dramáticamente. Hay críticas de ex ministros del Tribunal Constitucional y académicos sobre esta tendencia, y yo diría que lo más interesante, y me parece que este es el foco, es con los criterios dispares que hay de inadmisión y de inadmisibilidad, tanto intrasala como intersalas, digamos, ¿no? Y ahí yo creo que a poco va a empezar a levantarse evidencia empírica, digamos, ¿no? La primera y la segunda sala tienen criterios dispares al interior de esta, en su propia procedente, pero también en comparación con la sala de al lado, digamos. Ah, la jurisprudencia destacada del 2024 ha seleccionado tres, digamos, sobre la base de atribuciones del tribunal, el control preventivo eventual, los conflictos presidente-congreso, hemos tenido dos destacados. En control preventivo obligatorio hay dos proyectos que me parece que tienen interés para usted, y luego dos casos de inaplicabilidad que pueden ser también interesantes, digamos, ¿no? Um, Desde el punto de vista del control preventivo eventual, quizás uno de los casos más relevantes, digamos, fue la ley corta de ISAPRE, en el contexto del cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, la ley corta que dicta el Congreso. Y acá hay un requerimiento de senadores oficialistas contra la indicación de los senadores de oposición que buscaba modificar los cálculos y la distribución de los cobros excesivos de la ISAPRE a través de esta idea de la mutualización para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema, modificando en parte importante o una dimensión del proyecto de ley que se discutía. Los senadores oficialistas alegan que se infringe la iniciativa exclusiva legislativa presidencial del artículo 65 y la regla de ley de quórum calificado sobre estas materias que mandata el artículo 19 y 18 de la Constitución. Y la sentencia del Tribunal Constitucional va a acoger el requerimiento de los senadores oficialistas y tiene varias, digamos, esta sentencia es rica desde varias perspectivas, pero hay dos importantes. La primera es que la protección de la salud es un sistema ah, que su estructura, el financiamiento y las cotizaciones forman parte de la seguridad social. Eh, y por lo tanto no hay, como alegaban los otros senadores, digamos, que fueron autores de la indicación y que se hicieron parte en el requerimiento, no hay una autonomía de los estatutos de la protección a la salud y de la seguridad social. Los dos forman parte en elementos esenciales de un mismo sistema de seguridad social, digamos, ¿no? Eso generó gran remesón para quienes defendían, digamos, la autonomía de ambos estatutos, digamos, ¿no? Am, y la indicación al incidir directamente en la sustentabilidad del sistema y en el monto de las cotizaciones ingresa al núcleo mismo, dice una mayoría del tribunal, al artículo 65, inciso cuarto, número 6, de iniciativa exclusiva en materias de seguridad social, los considerando 29 y 31, digamos, ¿no? Y por lo tanto va a acoger este reclamo de inconstitucionalidad de la indicación, digamos, ¿no? Y por lo tanto, aquí hay un debate interesante de los estatutos constitucionales de la salud y la seguridad social. Para algunos se fusionaron. Eh, Ahora, por otro lado, ustedes saben que ya en ISAPRE 1, la primera sentencia de ISAPRE, el caso Silvia Peña, una sentencia redactada por el ministro Sea, ya había esa sentencia también tiene importancia constitucional desde varias perspectivas, entre otros el reconocimiento de los derechos económicos y sociales, el efecto horizontal de los derechos fundamentales, etcétera. Pero un argumento importante que se grime ahí es efectivamente se mezclan los estatutos de salud y seguridad social. O sea, esta idea, en el fondo, que fue controversial, es una idea que en todo caso ya estaba presente en ISAPRE 1, digamos, ¿no? Y ahí había un precedente el cual el Tribunal Constitucional podía tomarse, digamos, ¿no? Eso me parece que está desde el comienzo del debate, digamos. Y lo otro es que también desde el punto de vista de la estructura de la Constitución, no deja de ser interesante que con esto el Tribunal Constitucional parece escribir en la Constitución una nueva materia de iniciativa exclusiva, ¿sí? Y esto también fue parte del debate y de lo que queda. Algo así como un 65, inciso cuarto, numeral 7, ¿sí? Las materias o algunas materias de salud parecería que entonces ahora quedan vinculadas a la iniciativa exclusiva, digamos, una materia que nunca lo había sido, ahora parece que lo es. Ahí me parece que hay una segunda reflexión interesante que queda. La ley de presupuesto, aunque dice aquí una trampa, digamos, por estas sentencias salen el 9 de enero del 2025.
La ley de presupuesto 2025, otro fallo clave, digamos que el debate es básicamente el año pasado, de fines del año pasado, y aquí hay requerimientos presidencial y parlamentario, hubo un gran debate sobre la admisión a trámite, la admisibilidad de todos estos requerimientos, algunos se admitieron, otros no, otros fueron admitidos parcialmente. Hubo problemas de plazo, en fin, del acompañamiento de ciertos documentos, todo esto fue parte de un debate mediático. Y estos requerimientos, el presidencial y los parlamentarios iban contra modificaciones legales ah, a leyes permanentes, muchas de ellas a través de glosas introducidas por parlamentarios de oposición a la ley de presupuesto en materias tales como exención de contribuciones para adultos mayores, la suspensión de la ley Lafkenche, la provisión para que alumnos sancionados por aula segura pudieran optar a la gratuidad universitaria o que el Estado financie los tratamientos para personas menores de edad transgénero. Todas estas materias, digamos, la ley miscelánea en la cual se ha transformado la ley de presupuesto, que es una práctica creciente en las últimas leyes de presupuesto, fue objeto de estos requerimientos. La sentencia acoge estos planteamientos en la sentencia y el argumento es que la mayoría de estas materias infringen las ideas matrices del proyecto de ley de presupuesto. En general, el Tribunal Constitucional no tiene una grandes precedentes sobre ideas matrices. Acá hay un desarrollo importante sobre las ideas matrices, eh, tanto del proyecto de ley como que las indicaciones no puedan modificar las ideas matrices del proyecto de ley. Se vulnera el artículo 67 de la ley de presupuesto, 69 de las matrices y también hay de ideas matrices y también está la transgresión a la iniciativa exclusiva del presidente de la República en la mitad de las materias, digamos, ¿no? Ahora, esto no debe sorprender mucho, digamos, ¿no? En general, ustedes saben que cuando se discute la creación del Tribunal Constitucional a mediados de los 60 e ingresa a nuestro sistema constitucional en la reforma constitucional del 70 a la Carta del 25, siempre se pensó el Tribunal Constitucional no como un tribunal de derechos fundamentales menos de inaplicabilidad, sino que como un tribunal constitucional árbitro entre el presidente y el Congreso. Pero siempre he pensado que iba a ser un árbitro con los dados cargados a ser presidente de la República. Y estas sentencias vuelven a recordarnos que en materia de iniciativa exclusiva y en materia de ley de presupuesto, la Constitución tiene los dados cargados a favor del presidente, pero también el Tribunal Constitucional es muy diferente con las potestades presidenciales. Así que en esto, digamos, nadie puede, digamos, esperar algo diferente, digamos, ¿no? En materia, aquí ya avanza un poquito más rápido, en materia de control preventivo obligatorio, dos proyectos de ley que fueron controlados, digamos, por el Tribunal Constitucional, la Ley Marco de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información. Acá hay un debate importante, digamos, respecto de, dado que se declara inconstitucional un artículo del proyecto de ley que obligaba a la coordinación regulatoria entre las autoridades sectoriales y el Tribunal Constitucional dice que acá se infringe la autonomía de órganos constitucionales autónomos como el Consejo Nacional de Televisión, el Ministerio Público, el Servicio Electoral, la Contraloría y el Banco Central, entre otros, digamos, ¿no? Y lo que dice el tribunal, y entonces acá hay una reflexión sobre la autonomía constitucional. Dice el tribunal que la autonomía con que la Carta Fundamental dota a determinados órganos para el ejercicio de sus funciones es un valor trascendente que guarda relación con una concepción funcional de la debida independencia que estos mantienen entre sí y que no solo se expresa por medio del principio de separación de poderes, íncito en el concepto mismo de Estado de Derecho, y luego continúa, digamos, ¿no? Ahora, no es fácil encontrar sentencias sobre la autonomía constitucional como instituto, como concepto, y seguimos en el fondo, yo creo que a pesar de que se pronuncia y declara inconstitucional, digamos, esta regla, por afectar la autonomía constitucional, sigue siendo estos institutos, digamos, adolecen de precisión técnica en nuestra práctica constitucional y algo esclarece esta sentencia, digamos, ¿no? Pero aquí tenemos un gran todavía debate por delante. Y los procesos constituyentes, digámoslo, tampoco fueron la oportunidad para tomarse un debate sofisticado sobre las autonomías constitucionales, digamos, ¿no? El segundo control preventivo obligatorio interesante que puede ser para ustedes es la Ley de Protección de Datos Personales y que crea la Agencia de Protección de Datos Personales de 14 de noviembre. El Tribunal Constitucional declaró constitucional las normas que fueron objeto de su, de su análisis, digamos, ¿no? Quizás la más interesante es la norma que declara constitucional el entendido ah, que tiene que ver con la clásica, digamos, regla sobre las potestades, digamos, de fiscalización que tiene la Contraloría General de la República en lo que concierne al personal y al juzgamiento de las cuentas, digamos, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional dice que deja salvo el control amplio de control de legalidad, digamos, ¿no? Y para eso, además, usa como precedentes lo que dijo en materia cuando controló el Consejo para la Transparencia y la Superintendencia de Pensiones, digamos, ¿no? Ahora, esta parte de la sentencia, yo diría que hay poco debate interesante sobre las potestades de la agencia.
tiene amplia potestad, no es parte relevante del debate esas otras potestades de la agencia, si lo pensamos en términos del debate de agencias independientes, el debate, por ejemplo, que se tuvo respecto del CERNAC 2.0, la famosa sentencia 4012, donde hay un gran debate sobre cuáles son las condiciones para entregarle a un órgano, a una agencia administrativa, potestades cuasi normativas, sancionatorias más intensas y cuasi jurisdiccionales. Yo diría que acá el debate no es intenso en esta materia y donde el debate es muy extenso es las normas LOC que debe contener el proyecto, digamos, ¿no? Y ahí hay un debate entre los ministros respecto a múltiples normas que por qué debieran ser LOC, no debieran ser LOC. Yo diría que es el análisis más extenso de esto en el año, digamos, ¿no? Y la ministra Lago formula una prevención que ya se viene haciendo recurrente en el año que tiene que ver con un llamado a la autorrestricción de las materias que debe conocer el Tribunal Constitucional para no declarar LOC materias en exceso en la pretensión de algunos ministros, digamos, ¿no? Y en materia de inaplicabilidades, hay dos sentencias, digamos, sobre las cuales quiero llamar la atención. La primera es que se sigue reafirmando esta sentencia sobre el artículo 4 de la ley de contratación pública y las normas del Código del Trabajo sobre prohibición de contratación administrativa por vulneración a los derechos laborales o las prácticas antisindicales, digamos, ¿no? Y acá el Tribunal Constitucional cita todas las últimas sentencias que viene dictando en esta materia desde que cambió su posición hace 3 años atrás ya, digamos, ¿no? Y acá, en el fondo, la sentencia más importante es la sentencia Finning, en la que reflexiona sobre este cambio de precedente. Y en esta última sentencia, el cambio de Universidad de Chile no es el único caso que dictó en esta materia en el año, el 2024, pero Universidad de Chile es importante porque la universidad en su requerimiento lo que dice es tratar de pedirle al tribunal que haga una distinción cuando opera un... Dice, la lógica de estas reglas son pensadas contra entidades privadas, pero no contra la Universidad de Chile, digamos, no contra un ente estatal, digamos, ¿no? Y por lo tanto, pero el Tribunal Constitucional no queda persuadido por ese argumento, digamos, ¿no? Y vuelve sobre esta sentencia. Y lo otro interesante en materia sancionatoria, digamos, ¿no? Es el debate de la ley de pesca, que es un requirente, digamos, de sindicatos de pescadores, impugna eh, dos incisos del 55 de la Ley de Pesca y Acuicultura, que obliga a responder a los integrantes del sindicato por la totalidad del exceso de la cuota de pesca y alega que se infringe acá la tipicidad y la proporcionalidad de sanciones y la igualdad ante la ley. El Tribunal Constitucional va a desestimar el requerimiento y sostiene que la solidaridad pasiva no constituye una sanción, am, sino que un mecanismo de garantía para asegurar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la cuota de pesca, destacando que los pescadores integrantes del sindicato aceptaron voluntariamente estas reglas al optar por un sistema de asignación colectiva y que se cumple la finalidad y eso así la norma de prevención para evitar el sobrepaso de cuotas y la protección de los recursos hidrobiológicos, ¿no? Eh, Se ha generado alguna discusión, por ejemplo, el profesor Tomás Jordán escribió una columna diciendo que en realidad acá lo que está haciendo el Tribunal Constitucional era cambiar su precedente, un precedente más o menos reciente, y con este disminuía, no solamente cambiar el precedente, sino que lo hacía disminuyendo el estándar de gradualidad y proporcionalidad de las sanciones administrativas, y acá solamente veía cuestiones más bien formales. Concluyo con dos ideas y alguna perspectiva para este año, digamos, ¿no? El Tribunal Constitucional ya lleva, yo diría, una década en una discusión de la academia con el tribunal respecto de si el tribunal desarrolla una práctica constitucional más o menos sofisticada de respeto a su propio precedente, ¿sí? Un precedente horizontal, diríamos, ¿no? Si se siente o no obligado por su propia doctrina, jurisprudencia. Yo sé que hablar de precedente, yo lo utilizo de manera muy liberal, digamos, ¿no? Yo entiendo que en nuestro modelo el uso del precedente, digamos, constitucional o jurisprudencial, no administrativo, es complejo y es controversial y no quiero caer en la disputa de familias legales, pero voy a utilizar en ese sentido más informal la idea de precedente, digamos, ¿no? Eh, el problema es que todavía no es una práctica que convenza, digamos, ¿no? Y uno de los problemas es que el nuevo Tribunal Constitucional está cambiando muchas las doctrinas y la jurisprudencia en los últimos años, digamos, ¿no? Eh,
Y la única justificación es el cambio de integración, digamos, ¿no? Y en ese sentido el Tribunal Constitucional no está persuadiendo, o sea, no está persuadiendo metodológicamente en la fundamentación de la sentencia de razones diferentes, digamos, al solo cambio de integración. A veces el Tribunal Constitucional, como el caso Finning, menciona explícitamente que lo hace por el cambio de integración, digamos, ¿no? Y obviamente votos de minoría del pasado se transforman en mayoría, pero se requieren argumentos adicionales al solo el cambio de integración. Y por lo tanto, lo que hemos visto este año, el 2024, refleja que hay cambios de precedente importantes, pero hay un debate, digamos, respecto a si convence o no esta práctica, por un lado. Y una práctica como esta tiene que entonces estar respaldada en una distinta al solo cambio de integración, digamos, ¿no? Porque luego en el futuro, cuando tenga un cambio de integración en otro sentido, bueno, vamos a volver a un cambio de jurisprudencia, de doctrina, y por tanto el sentido mismo del presente no tiene mayor valor, digamos, ¿no? Y una última reflexión final, digamos, prospectiva. em, este año, 2025, se cumplen los 20 años de la reforma del 2005. Y esto tiene múltiples desafíos para el tribunal, digamos, ¿no? Primero, un tribunal constitucional que hoy día tiene dos jueces ordinarios y que luego va a tener tres jueces ordinarios. Una pregunta válida es si estas decisiones que toma la Corte Suprema son contra el espíritu de la reforma del 2005 que quiso sacar a los ministros de la Corte Suprema del Tribunal Constitucional, digamos. Es verdad que los quiso sacar con esta doble camiseta que tenían de ministro de la Corte y ministros del Tribunal, digamos, ¿no? Pero la pregunta sigue siendo válida. Hoy día que discutimos a propósito de la cesación del cargo parlamentario, que mañana se conoce el caso Allende, digamos, de inhabilidad entre la regla y el espíritu de la regla. Bueno, aquí es verdad, la regla permite que se nombren ex ministros de Corte de Apelaciones que renuncian para presentarse a este concurso público. La pregunta es si el espíritu, finalidad de la reforma del 2005 quería que hubiera ministros, jueces ordinarios. Y hubo un largo debate sobre la diferencia, digamos, entre los jueces constitucionales y los jueces ordinarios, ¿no? Entonces, ¿qué esperar de esta nueva integración del Tribunal Constitucional con jueces ordinarios que vienen de las Cortes de Apelaciones, en los casos del ministro Mera y ministro Gómez, digamos, ¿no? Mayor formalismo, sofisticación en las doctrinas procesales. No quiero ser, en esto quiero ser neutro, puede tener consecuencias negativas o positivas, pero ¿qué vamos a esperar de este cambio? Yo creo que algo que queda abierto, digamos. Y lo otro, seguimos teniendo desacuerdos importantes respecto de la inaplicabilidad, digamos, ¿no? Va a cumplir 20 años y todavía debatimos sobre el control concreto, digamos. El Tribunal Constitucional no ha definido con precisión qué entiende por el control concreto, qué entiende por interpretar como algo distinto de aplicar, qué son los asuntos de mera legalidad, que hoy día son básicamente decisivos para resolver una controversia. Si acaso el tribunal puede hacer control de interpretaciones judiciales legales inconstitucionales, ¿sí? Entre otros, digamos, ¿no? Entonces, los 20 años de la reforma del 2005 dejan al Tribunal Constitucional con desafíos importantes, tanto respecto de la integración, especialmente estos jueces ordinarios, como también desde el punto de vista de la aplicabilidad y las principales instituciones e institutos que circulan en torno a ella. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor José Francisco García, Perdonen por por haber corrido, pero el tiempo apremia. No, estuvo muy bien, así que muchas gracias por esta exposición y por la selección de los fallos, muy interesante. Obviamente que todo esto está en veremos por lo que viene mañana. Y doy la palabra ahora al profesor Thomas Blake para que analice los principales fallos del 2024 relativo a la Corte Suprema. Profesor Blake, por favor. Gracias, Juan Carlos, y gracias a la ADAD por esta invitación. Mi presentación tiene un propósito menos ambicioso, porque resumir o alinear la jurisprudencia de la Corte Suprema en un año entero es bien complejo, digamos. Es más complejo que la tarea que le tocó al profesor García, entonces yo me puedo permitir una presentación un poco más libre, un poco más arbitraria también, en la selección de los casos que quisiera comentar. Y he querido agrupar los casos en cuatro grandes, digamos, cuatro casos de cuatro tipos, digamos. En primer lugar, vamos a ver algunos casos de responsabilidad del Estado. En segundo lugar, algunos casos de procedimiento administrativo, en particular, tratándose del trámite de la audiencia previa, digamos, y el traslado que se debe dar o no se debe dar en los procedimientos administrativos al interesado, que ha causado alguna polémica, como vamos a ver. Algunos casos de control judicial, específicamente tratándose de la extensión del control y en particular del reclamo de ilegalidad como vía de impugnación de las actuaciones de la administración. Esa es una discusión que
que no se ha planteado en términos expresos, pero de la comparación con otras acciones, entre el reclamo de ilegalidad y otras acciones, se puede apreciar que la Corte tiene una concepción sobre hasta dónde se puede revisar la actividad administrativa. Y finalmente vamos a ver algunos casos de consulta indígena que consolidan, digamos, la jurisprudencia de la Suprema que viene hace varios años, se consolidan con un caso bien importante, que es el caso WOM, pero que justamente tiene, digamos, el elemento Muñoz, digamos, juega ahí un rol muy relevante y que vamos a ver ahora que con su salida ya comienzan a aparecer algunos cambios. Entonces, sin más, voy a comenzar para que no perder más tiempo. Y el primer caso que quería comentar es el caso Méndez con Ruiz. Tiene que ver con una operación de una señora que se somete a una operación de un ojo por desprendimiento de retina en el Hospital San Borja. Y se le aplica un líquido bastante estándar en este tipo de operaciones que se denomina la marca Meroctane, que se encontraba en mal estado y causa como daño, digamos, la pérdida del ojo intervenido. El insumo proviene de un laboratorio extranjero y contaba con todas las certificaciones correspondientes al respecto. El médico, el hecho crucial, digamos, de este caso es que el médico había operado a otros pacientes con el mismo resultado dañoso. En ese sentido, la Corte entiende que ahí habría habido una falta de prudencia, una negligencia al no tomar medidas frente a un insumo, un medicamento que había sido utilizado con resultados dañosos. Sin embargo, la Corte dice algo más, ¿no? La Corte dice que al no fiscalizar la calidad de los dispositivos, se habría incurrido también en una negligencia, en una falta de servicio. Dice, se adquirió y luego utilizó en su cirugía el dispositivo médico sin ejercer un control adecuado sobre un producto que posteriormente fue administrado en la vista de los pacientes. Y esto es complejo porque supone trasladar sobre los médicos, sobre los hospitales, un deber de verificación, un deber de revisión, digamos, de los insumos que vienen adquiridos en el mercado regular, digamos, que puede transformar, eh, que no es fácil de determinar cómo se tiene que cumplir una obligación de ese tipo. Y de hecho, bueno, este caso, digamos, es menos discutible porque era posible advertir que ese medicamento o que ese insumo había tenido resultados complejos, pero en el caso que viene a continuación, no estaba a la vista este precedente, el precedente de estos hechos, y por tanto resulta mucho más discutible la responsabilidad del Estado en este caso. Los hechos son análogos, es el mismo medicamento en otro hospital, en el Hospital Regional de Rancagua. El insumo fue adquirido por el hospital tras una licitación pública adjudicada a la empresa Falk Chile. Según la Corte, es responsable el hospital por los daños causados por el insumo médico en mal estado al no ejercer un control adecuado. Nuevamente aquí la idea de qué significa ejercer un control adecuado sobre insumos médicos es una pregunta que queda en el aire. El hecho de que el medicamento no estuviese sujeto a control preventivo, dice la Corte, por el ISP, no le correspondía al ISP verificar, no era uno de los medicamentos que el ISP debe certificar, pero ese hecho, dice la Corte, exigía que el hospital actuara con mayor diligencia aún. Sin embargo, la Corte de todos modos condena al ISP. Entonces dice que según la normativa vigente, al momento de los hechos debía supervisar que todo medicamento, artículo, dispositivo cumpla con la exigencia de calidad. O sea, aquí hay dos considerandos que están en tensión. O sea, si no tenía la responsabilidad el ISP de verificarla, entonces no se entiende por qué lo condena. Y si condena al ISP, entonces tampoco se entiende bien por qué condena al hospital, porque es difícil determinar cuál es la responsabilidad del hospital distinta a la de adquirir el medicamento en un mercado regular con las certificaciones correspondientes. Y finalmente la Corte también sanciona a la empresa suministradora del medicamento, que es, claro, la que puede estar más cercana en la cadena al proveedor, digamos que es el responsable final, pero que tampoco queda claro cuáles son las actuaciones o cuáles son los deberes que habría incumplido la empresa al adquirir, como digo, medicamentos en el mercado y con los certificados eh, regulares pertinentes, digamos. La Corte simplemente nuevamente recurre a esta idea genérica de falta de fiscalización, no se verificó de su parte una adecuada fiscalización de aquello que distribuyó. El caso es interesante también porque cuenta con un voto en contra de un amigo de la casa, también de José Miguel Valdivia, que descarta que exista aquí falta de servicio y responsabilidad extracontractual de la empresa. Respecto al ISP, digamos, la responsabilidad era normativamente descartable porque este insumo no era de aquellos que les correspondía fiscalizar, de manera que ahí una aplicación más rigurosa de las normas habría conducido rápidamente a descartar cualquier responsabilidad del ISP.
Pero incluso si le correspondiera, agrega el voto en contra, la verificación no necesariamente hubiese impedido que los desimportados presentaran defectos ocultos. La pregunta aquí es si el sistema de la responsabilidad por falta de servicio puede cubrir casos como estos, digamos, donde ninguna de las acciones que le corresponde a cada uno de los órganos administrativos que intervienen en esta cadena tiene potestades o tiene atribuida la función de verificar, digamos, a tal nivel la falla o los defectos que podrían presentar medicamentos. Sobre todo en el caso de los medicamentos es más complejo porque muchas veces se trata de insumos que vienen sellados, que vienen no manipulados, digamos, y que la manipulación por parte de los servicios podría producir, de hecho, una falta de servicio. Pero cuando usted adquiere insumos, adquiere medicamentos y vienen higienizados, esterilizados, etcétera, la cadena, digamos, se cumple con el hecho de que cuente con los certificados correctos. Tampoco hay falta de servicio de salud ni del hospital, señala el voto, porque los deberes de los servicios hospitalarios hoy día son puramente operativos, no tiene el hospital ni el servicio de salud facultades de policía sanitaria, de manera que la Corte es muy poco prolija a la hora de establecer los deberes y es muy laxa a la hora de establecer las infracciones, digamos. Hay infracciones a diversos deberes, pero que no concretizan conductas específicas y por tanto no queda nada de claro cuál es el estándar que le está imponiendo a la administración en estos casos. En el segundo tipo de caso, procedimiento administrativo, requisito de audiencia previa. Esto es interesante porque se plantearon dos casos, al menos dos, digamos, donde el razonamiento es el inverso, el contrario. En el caso de la municipalidad de Ancud, se dispuso la demolición de una vivienda por no contar con permiso de edificación. El propietario reclamó de la ilegalidad por no haber sido emplazado, pese a tener la calidad de interesado, conforme a la ley de procedimiento administrativo, alegó el actor. La Corte acá, de manera muy prístina, resuelve que estamos en presencia de un procedimiento administrativo especial, que está regulado por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y que esa ley no contempla norma alguna que exija una audiencia previa o un emplazamiento, como lo exige la Ley de Procedimiento Administrativo, tratándose del trámite de la invalidación. Sabemos que cuando la administración eh, deja sin efecto sus actuaciones por razones de legalidad, debe invalidarlas y antes de invalidarlas debe conceder audiencia previa. Pero entonces es un trámite que está establecido respecto de un procedimiento específico de la administración y no con carácter general. Y eso es lo que entiende la Corte en este caso y así lo resuelve sin mayor problema. Pero un caso muy similar, en la Municipalidad de La Reina dispuso la inhabilidad de una propiedad por no contar con recepción final. Se trataba de una propiedad que tenía permiso de edificación, pero que no había recibido la recepción, dada una serie de observaciones que le había hecho el municipio por incumplimiento de normas, principalmente de distanciamiento con el muro medianero del vecino, que en este caso era el mismo, digamos, era una propiedad del mismo actor. Uno podría pensar que eso, digamos, podría llevar a flexibilizar las reglas, pero la verdad es que el hecho de que sea el propietario de los dos predios la misma persona es solo un dato anecdótico, porque el día de mañana se vende ese terreno, digamos, y las normas deben cumplirse en ambos lotes, ¿no? Pero acá, sin embargo, la Corte llega a una conclusión distinta, digamos. Dice que, aunque no se aplica el trámite de la audiencia previa propio de la invalidación administrativa, porque no estamos en presencia de una invalidación administrativa, ¿no? Es una orden de inhabilidad producto de que no hay recepción de las obras. Concluye que este sería una exigencia extensible, digamos, a cualquier tipo de procedimiento administrativo. Dice, es consustancial a todo procedimiento administrativo su carácter contradictorio, exigencia que supone la posibilidad de hacer valer los distintos intereses en juego, así como la posibilidad de los antecedentes puedan ser adecuadamente confrontados por los interesados. Esto es bien polémico y es complejo, porque si usted extiende, digamos, cuáles son los efectos que tiene para el funcionamiento diario de la administración el que tenga que estar haciendo audiencias previas en todos los procedimientos, digamos. Hay razones para que la ley pueda graduar la sofisticación procedimental de sus actuaciones y en casos donde las consecuencias son más severas o la afectación de derechos son más intensas, bueno, es razonable entonces que el legislador haya previsto estas cautelas procedimentales, pero también es razonable que en algunos otros casos, donde debe verificar simplemente si se incurrió o no se incurrió en una ilegalidad, o si se verifica una situación de hecho, digamos, como la no recepción, prescinda, digamos, del trámite de audiencia previa. No aparece razonable que la Corte lisa y llanamente lo extienda. Ni siquiera habla de procedimientos de gravámenes. Fíjense ustedes que habla de todo procedimiento administrativo. Al estar inspirado por este carácter contradictorio, tendría que dar lugar a una audiencia previa.
También cuenta con un voto en contra, en este caso la ministra Rabanales y el abogado integrante Valdivia. A esta altura ya vende a ser el factor Valdivia, deberíamos hablar, como le llamaría un amigo, otro amigo de la casa que hoy día que está más bien dedicado a cuestiones de seguridad, ¿no? La potestad solo requiere constatar circunstancias objetivas, como es que una construcción que no cuenta con recepción ha sido puesta en uso. La inhabilidad no es una sanción, dice el voto, ni siquiera es un acto de gravamen, pues no le priva ningún derecho, digamos. A la persona que no tiene recepción simplemente no tiene derecho a utilizar las obras por disposición legal. No hay nada que le pueda, no hay ningún gravamen que se le aplique, ninguna situación jurídica está reducida producto de este acto porque él no tiene derechos a servirse de esas obras. Y por lo demás, digamos, invocar el principio de contradicción cuando en el caso el propietario ha estado al conocimiento y ya se ha opuesto, digamos, en todas las instancias pertinentes, parece también poco consistente con los hechos del caso, donde el propietario se había opuesto y había manifestado todas sus alegaciones en todas las instancias que pudo. El tercer grupo de casos sobre control judicial lo había adelantado, la extensión del reclamo de ilegalidad. Esta es una jurisprudencia que viene hace tiempo, que no es nueva, no es del 2024, pero se comienza a extenderse a otros ámbitos, ¿no? Esta jurisprudencia nace a propósito de reclamos contra la Superintendencia de Electricidad y Combustible y es básicamente la idea de que mediante el reclamo de ilegalidad las Cortes no pueden revisar los presupuestos fácticos acreditados en sede administrativa. Y eso es no solamente gratuito en términos de que no lo establece las normas, sino que además es grave porque supone que la administración fija los hechos por sí ante sí y luego los reclamos judiciales no tienen posibilidad de variar esos hechos y solamente se puede revisar el derecho. Aquí haciendo una analogía como si el reclamo de ilegalidad fuera un recurso de casación en el fondo, pero el recurso de casación en el fondo descansa en la idea de que los hechos ya pudieron ser fijados en una sede en el Tribunal de Alzada, ¿no? Y en este caso, la Corte simplemente dice, no, este es un recurso, un reclamo de derecho estricto, le llama, y por tanto no cabe la revisión de hechos. Y fíjense que en el caso de la SEC es contrario a las propias reglas del procedimiento sancionatorio, porque la ley establece que, si bien el término probatorio no es obligatorio, facultativo para la Corte, lo cual excluye la idea de que este reclamo es inidóneo para revisar hechos, digamos, si la propia ley que establece la posibilidad de un probatorio. En el caso de acá, la misma idea, el reclamo de ilegalidad como una herramienta de derecho estricto que no admite la revisión de hechos, se plantea también en el campo de la educación, acá contra la Superintendencia de Educación Escolar. Lo más nuevo es eso, ¿no? Que se va ampliando la doctrina del derecho estricto, que en mi opinión es una mala doctrina que debería modificarse. Bueno, en este caso va en el sentido de ampliarse. Y tiene problemas con otras líneas jurisprudenciales que se han ido también asentando, ¿no? Y que no necesariamente son negativas, pero que en conjunto pueden producir efectos nocivos. La idea de que el recurso de protección no procede en presencia de reclamos de ilegalidad parece una idea sensata para ordenar las vías que el legislador va estableciendo, ¿no? Es decir, que el recurso de protección aparezca como una herramienta especial frente a afectación a derechos fundamentales, digamos, y no como una vía ordinaria de reclamación judicial. Entonces, parece correcto que la Corte restrinja la procedencia de la protección en presencia de reclamos de ilegalidad, pero no parece correcto que degrade entonces la posibilidad de conocer los hechos si es que esa es la herramienta a la que nos está llamando a ejercer. Hay otro caso, este es de enero, me salté. Hay varios que dan cuenta de esta misma doctrina en el 24 y en el 23 también. Pero tampoco procede la nulidad de derecho público, dice la Corte, frente a reclamaciones de ilegalidad. Entonces, no tengo una acción de lato conocimiento para conocer hechos, tampoco tengo una acción expedita como la protección, tengo solo el reclamo de ilegalidad y en el reclamo de ilegalidad me encasilla ahí y me dice no puedo revisar los hechos. Estas líneas jurisprudenciales, como digo, en conjunto generan una situación compleja de la perspectiva de la tutela judicial. Y finalmente, algunos casos de consulta indígena, como les decía yo, la tendencia de la Corte Suprema es claramente expansiva. Nosotros escribimos recién un comentario de jurisprudencia constatando esta tendencia, digamos, procede la consulta frente a la rectificación de deslindes de un parque nacional que habían sido incorporados erróneamente en los límites de un terreno privado, procede ante la declaración de zona típica del casco histórico de la ciudad de Castro. En este caso simplemente se quería proteger más la ciudad frente a la ampliación del mall y la Corte entendió que esa mayor protección requería consulta.
procede ante el reinicio de unas obras de mejoramiento de un parque, también ahí no había ninguna obra nueva, se trataba de unas obras que ya estaban ejecutándose, y el nuevo contratista, digamos, para reiniciarla, la readjudicación, la Corte entendió que también se requería ahí una consulta. Hay varios precedentes que dan cuenta de que la Corte, ante la duda, estaba declarando consultas. Este caso encuentra su culmen, digamos, el pic de esta doctrina se alcanza este año en el caso WOM, en el famoso caso WOM, donde una comunidad indígena impugnaron la instalación de una antena en un predio colindante. La Corte de Temuco rechazó el recurso y constata en primer lugar, digamos, que la consulta indígena es un deber del Estado frente a los pueblos originarios y no es imponible a los particulares. La Corte resolvió, sin embargo, la Corte Suprema, que existiendo susceptibilidad de afectación, procedía a la consulta e inéditamente ordenó a WOM, una empresa privada, que llevara a cabo la consulta asesorada por las autoridades. Esto también nuevamente se sale un análisis estrictamente normativo, conduce a rechazar la consulta, pero ya en la tendencia completamente expansiva, digamos, la Corte no contenta con disponerla en casi todos los casos en que le parecía que podía haber una remota afectación, hoy día nos dice también podemos imponer la consulta a los particulares y que la lleven a cabo, digamos, en asesoría con las autoridades. Ahora, también traigo aquí un caso del año porque nos permite ver un brote verde, digamos, una luz de esperanza. Los tumultuosos cambios a los que se vio enfrentada la Corte Suprema el año pasado pueden también traer el ajuste de varias de sus doctrinas, digamos. Y aquí hay como digo, una pequeña señal, no sabemos si esto se va a consolidar o no. De hecho, este es un fallo en que la Corte confirma los razonamientos de la Corte de Apelaciones, no hay un fallo propiamente tal de la Corte Suprema, pero la Corte venía revocando en general los rechazos de consulta por parte de las Cortes de Apelaciones y aquí en cambio ratifica la idea de que no procede una consulta en ausencia de antecedentes que demuestren de manera indubitada que el predio en cuestión sea un área que merezca protección especial. Y declara que la alegación abstracta de que se trata de tierra indígena no permite determinar la procedencia de la consulta. Digo como luz de esperanza porque creo que aquí puede comenzar entonces a reorientarse y a aplicarse el estatuto de la consulta indígena de un modo más apegado a las reglas y al derecho positivo, y es de esperar que eso también se traslade a otras áreas de la jurisprudencia de la tercera sala. He cumplido con casi a cabalidad con mi tiempo. Muchas gracias, profesor Tomás Blake, por esa exposición y por la luz de esperanza que nos brinda. Le damos la palabra ahora a Valesca Opaso, profesora de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, quien va a exponer los principales lineamientos de la jurisprudencia de la Contraloría General de la República. Muchas gracias, Juan Carlos. Voy a hacer una presunción de derecho de que se ve la exposición y que se escucha bien. Además, bueno, siguiendo lo que indicaba el profesor Blake, primero un saludo a todos los presentes, también a la DAB, y siguiendo lo que indicaba el profesor Blake, yo creo que a mí me tocó más complejo todavía, porque tengo que analizar un océano de dictámenes de la Contraloría General de la República, respecto de quizás más de 700 organismos públicos o reparticiones públicas, y además respecto de un millar de temas en los que la administración pública, ¿cierto?, se puede inmiscuir. Entonces, la verdad que yo no hice esta sistematización que hicieron muy bien por lo demás los profesores García y los profesores Fleck. Lo que yo quise hacer en esto es escoger algún dictamen de la Contraloría General de la República del año 2024 que nos pudiera mostrar, de un punto de vista dogmático del derecho administrativo, algo distinto, algo nuevo. Cómo a través de este océano de dictámenes, y por lo demás muy breves, ¿ya? No tenemos en los dictámenes de la Contraloría un desarrollo de considerandos, como ocurre con el Tribunal Constitucional o como ocurre en la tercera sala de la Corte, pero cómo la Contraloría tiene estas sensaciones jurídicas, estas apreciaciones jurídicas, que de alguna manera nos pueden mostrar o nos pueden ayudar a ir desarrollando a través de hechos la dogmática en el derecho administrativo. Eh, Creo que no avanza. Ahí sí. Ya. El dictamen que yo escogí, ¿ya? Y quizás aquí voy a frustrar a varias y varios de los presentes, es este que está acá. ¿Ya? Este es el número, aquí hay algunos conceptos.
¿Y por qué voy a frustrar a varios y a varias? Porque quizás varias y varios pensaron de que íbamos a hablar hoy día de la confianza legítima y de este último dictamen que sacó la Contraloría en noviembre del año pasado. ¿Ya? Sin perjuicio de ello, y tomando en cuenta, ¿cierto?, la variedad de materias respecto de las cuales se pronuncia la Contraloría, yo no tengo problema al final de la presentación, perdón, en la ronda de preguntas y comentarios, hablar, ¿ya?, sobre también otros aspectos que pudieron haber sido relevantes durante el 2024, por ejemplo, la confianza legítima, y que yo no voy a tocar de manera específica en esta presentación. Bueno, pero ¿por qué yo escogí este dictamen? ¿Qué es lo que nos podría mostrar este dictamen? ¿Cuáles son los hechos? En términos muy simples, lo que ocurrió aquí es que un particular interpuso varios recursos administrativos en contra de un acto administrativo X. Y la administración pública, el organismo administrativo, rechazó estos recursos. Más que rechazarlos, los declaró inadmisibles, es decir, no se pronunció respecto del fondo de ellos. Y no se pronunció, los rechazó antes, por dos razones. La primera, esta repartición pública dijo, mire, ¿sabe qué particular? Aquí nosotros no actuamos de manera desordenada, actuamos con un orden. Y eso significa que usted particular tiene que interponer recursos administrativos en el lugar físico destinado para tal efecto. No puede andar interponiendo recursos administrativos en la oficina jurídica, en la oficina de información, reclamo y sugerencia, no, solo aquí. Si usted no lo interpone aquí, su recurso será rechazado. Y el segundo argumento que utilizó la administración pública para rechazar estos recursos es que le dijo a este particular, mire particular, este otro recurso que usted está interponiendo, si bien lo interpuso dentro de plazo vía electrónica, nosotros aquí no tenemos distintas sedes, fuentes, aquí una vía, un orden administrativo. Entonces usted tiene que interponer su recurso dentro de plazo, pero de manera física. No me importa que lo haya interpuesto vía electrónica dentro de plazo, lo importante es de manera física. Eso es lo que dijo la administración. Pero que no, es decir, la administración rechaza estos recursos, no se pronuncia respecto del fondo, por razones formales, espacio y tiempo. Bueno, pero ¿qué nos dijo la Contraloría en este dictamen? ¿Ya? La Contraloría dijo, no, pues administración pública. Acoge la petición del reclamante, del interesado particular. ¿Ya? Y al acogerla, la Contraloría, ¿qué es lo que le dice a la administración? Le dice, no, pues administración pública, para un poco. ¿Ya? Sus argumentos formales no tienen la fuerza suficiente para rechazar el recurso y no pronunciarse respecto del fondo de estos. Así que usted, administración pública, le dijo a la Contraloría, va a tomar estos recursos del particular, los va a tramitar y se va a pronunciar respecto del asunto. Esos son los hechos, ¿ya? Esos son los hechos. Pero ¿qué es lo interesante de esto? ¿Qué es lo relevante de esto? Para mí es interesante. Que sea interesante para mí no significa que sea jurisprudencia relevante, hago esa apreciación. Pero ¿qué es lo que yo encuentro que es interesante de este breve dictamen de 3 páginas? Que incluso uno podría pensar que es hasta obvio. ¿Qué conclusiones podríamos sacar de esto? Si estos hechos formales nosotros los revestimos de derecho, le damos derecho, nosotros necesariamente tenemos que acudir al artículo 13 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Y la Ley de Procedimientos Administrativos lo que nos dice en el artículo 13 es este principio, ¿cierto?, de la mínima formalidad. Y cómo siempre tradicionalmente se ha entendido y se ha aplicado este principio. Tradicionalmente se ha aplicado desde el punto de vista de la administración pública. Este principio le ha dicho a la administración pública, mira administración, como usted es la responsable de tramitar el procedimiento de manera célere, de tramitar el procedimiento de manera ordenada, de proteger los derechos de los particulares durante el procedimiento, entonces usted, administración, está autorizada a tener una flexibilidad formal. Entonces, si usted, administración pública, dicta un acto administrativo y ese acto administrativo tiene vicios formales, no se preocupe, administración, su acto administrativo se va a conservar en el ordenamiento jurídico. Si usted, administración pública, dicta un acto administrativo y ese acto administrativo tiene vicios, no
se preocupe, administración, usted puede subsanar esos vicios, ¿ya? De manera unilateral, porque necesitamos un orden. Es decir, siempre este principio de mínima formalidad permanentemente se ha estudiado o se ha entendido desde la perspectiva de la administración. Entonces, ¿qué es lo que resulta interesante, a mi entender, de este dictamen? ¿Qué es lo que nos está mostrando a través de hechos este dictamen? Que quizás es posible interpretar este principio con una laxitud o una flexibilidad formal, pero desde el punto de vista de los interesados en el procedimiento. Mire, interesado, no importa si usted interpone su recurso o si usted interpone su solicitud o presenta su solicitud en algún lugar del espacio administrativo. Eso no importa. Como hecho, ¿ya? Lo importante es que usted interesado concurra a la administración pública, que usted interesado defienda sus derechos ante la administración pública. Entonces, si uno desde ese hecho lo empieza a extender y empieza a concluir que podría existir una elasticidad formal a favor de los interesados, ¿con qué nos podríamos encontrar? ¿Ya? Más allá de este hecho puntual. Bueno, que quizás los interesados, al igual que la administración, no están obligados a cumplir exigencias formales de manera estricta. Las podrían cumplir, o quizás no cumplirlas, o de manera imperfecta. Y eso no necesariamente va a significar alguna pérdida o alguna consecuencia negativa para el interesado. En otras palabras, así como vamos a conservar el acto administrativo que dicta la administración, a pesar de que tiene un vicio formal, bueno, podemos conservar también una solicitud, una presentación o un recurso administrativo, a pesar de que también adolece de un vicio formal. Eh, lo relevante en definitiva aquí es el sentido del legislador, más allá de la forma que puede rodear ese sentido y que lo encausa, ¿cierto? O que le entrega un camino para poder concretarse. Si el sentido se logra, independiente de la forma como se logró, siempre mirado desde la perspectiva de los interesados, pero entonces quizás sea irrelevante el cumplimiento formal o el rigor formal desde el punto de vista de los particulares. Es más, nosotros quizás nos podríamos encontrar en otros supuestos. Tenemos una cantidad gigantesca de organismos administrativos, heterogeneidad en los mismos, o incluso tenemos competencias concurrentes. Bueno, si tenemos competencias concurrentes, ¿dónde el interesado presenta su recurso? ¿En cuál de todos estos organismos que concurren el interesado puede ejercer su derecho de defensa a través de un recurso administrativo? Bueno, incluso hay un fundamento normativo a través del cual nosotros podríamos empezar a elaborar este principio de mínima formalidad o de elasticidad adjetiva, siempre mirado desde la perspectiva del particular. Hay un dictamen previo también, como para nuestra disciplina, la jurisprudencia administrativa no es un dictamen, sino que es un conjunto de dictámenes, ¿cierto? Hay un dictamen previo de la Contraloría del año 2015 que también no, a través de hechos, también nos muestra que la formalidad del punto de vista de los interesados no es una formalidad estricta. No existe un rigor preciso del punto de vista del comportamiento de los interesados en el procedimiento administrativo. Por último, y para ir terminando, quiero terminar con este segundo elemento que utilizó la administración pública para rechazar estos recursos administrativos. Una de las razones que la repartición pública utilizó para rechazar estos recursos es que el interesado había interpuesto en tiempo el recurso, pero vía electrónica. En cambio, la administración le dijo, no, le dijo la administración, usted lo tiene que interponer en tiempo, pero vía escrita. Si no me lo interpone vía escrita y en el lugar específico, va a ser extemporal. Bueno, y aquí quizás adelantándome, pero sacando esto de que el interesado interpuso el recurso en tiempo vía electrónica y quedándonos solo con esta eventual extemporaneidad del interesado, y teniendo como base esta eventual también flexibilidad formal a favor de los particulares. La pregunta con la que quiero terminar es la siguiente. Si uno también puede interpretar y aplicar este principio de elasticidad adjetiva a favor de los particulares, uno podría también permitirle a los particulares una flexibilidad en sus tiempos, una flexibilidad en los plazos de los particulares. Ya, en términos muy simples y quizás siendo muy burda con la explicación.
Si el particular tiene que interponer un recurso administrativo en plazo de 5 días. Bueno, y si aplicamos una flexibilidad formal, porque lo importante es la defensa de los derechos en sede administrativa, ¿qué ocurre? ¿Es tan grave, es tan relevante si el particular lo presenta en el 6.º día? Solo como algunas orientaciones respecto de la respuesta. Si nosotros nos encontramos en un procedimiento administrativo con 2 o más interesados, yo creo que la respuesta debe ser negativa, por un principio de igualdad en el ejercicio de los derechos, ¿cierto? Si tenemos a más de un interesado, a todos se les debieran aplicar las mismas reglas. Pero si nosotros nos encontramos con un procedimiento administrativo en el cual existe un solo interesado, uno solo, ¿ya? La pregunta es, bueno, ¿se justifica una rigidez formal tan estricta desde el punto de vista del cumplimiento de los plazos? Si uno acepta una rigidez formal, eso nos puede llegar a frustrar, en definitiva, la protección del interesado ante la administración. Y esa frustración podría significar quizás que vamos a mantener una decisión arbitraria, una decisión antijurídica, simplemente por un rigor formal que se le exige al interesado. Además, tenemos que también tener en cuenta que la obligación de la administración pública, a diferencia de lo que ocurre con el juez, la administración pública, bien digo, lo que busca es la satisfacción de intereses colectivos. ¿Ya? Por lo tanto, el rol de las formas en un procedimiento administrativo no es el mismo rol que cumplen las formas en un procedimiento en sede jurisdiccional. Bueno, yo no di las gracias al principio, simplemente quiero dejar planteada esta pregunta. Quiero agradecer a la Asociación de Derecho Administrativo por su permanente trabajo para generar estas instancias, por haberme invitado también a participar acá y bueno, eso es. Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, Valesca. Quedamos con gusto a poco. Así que yo creo que las preguntas van a ir por ahí y a los demás expositores. Y a los asistentes los invito a formular preguntas a través del chat. Han llegado algunas y voy a pasar a darle lecturas. En primer lugar, hay una de Felipe Castro que dice, la necesidad de audiencia previa se basa solo en un criterio jurisprudencial, no se hace referencia a una norma positiva como fuente formal. Voy a leerla, ¿cierto? Y me imagino que esta es para Tomás Blake. Y después hay una que dice de F. Pérez, la mínima formalidad sería un documento firmado o un correo electrónico. Me imagino que esta pregunta va para Valesca. Y hay una tercera pregunta para José Francisco García que dice, una pregunta para el profesor García, ¿cómo se puede evitar o al menos disminuir institucionalmente los cambios de jurisprudencia en la justicia constitucional a partir de los cambios de integración del tribunal? El Tribunal Constitucional fue objeto de duras críticas durante los años 2016 al 2021 por sus líneas jurisprudenciales como una integración diversa a la actual, incluso poniendo en cuestionamiento su propia existencia, lo que ahora se presenta. ¿O se trata solo de una cuestión de fundamentación, debiendo acostumbrarnos a los cambios jurisprudenciales, siendo jurisprudenciales cuando cambia su integración, siendo ahí un proceso democrático? Raúl Letelier pregunta al profesor García, ¿no le parece porque podemos ir viendo una tendencia en el Tribunal Constitucional que observa con mayor atención los efectos de su sentencia de forma que no se contenta en simplemente sacar una regla del sistema, sino que observar cómo quedan las instituciones jurídicas luego de esa extracción? Y finalmente una pregunta de Rodrigo Bardones que dice al profesor García, en la Jornada de Derecho Público del 2019 se presentó un documento llamado Un TC para el siglo XXI, generado por académicos de carácter transversal. ¿Ves alguna posibilidad de rescatarlo? Eh, Esas por ahora, después continuamos con las dos o tres más que están en el chat. Yo creo que partamos por, no sé, por José Francisco que tiene más preguntas, luego Tomás Blake y luego Valesca. Oye, muchas gracias por las preguntas y también muchas gracias a las exposiciones de Tomás y Valesca. Como siempre, uno nunca termina de aprender. Eh, sobre la pregunta, Alejandro, ¿cómo evitar en el fondo un cambio de precedentes intertemporal, variando la integración? Porque es verdad, alguien me podría acusar no lo planteé, pero alguien podría decir, está bien, pero
ahora podemos tener, por así decir, los precedentes correctos porque se vinieron a reemplazar precedentes anteriores que a su vez se habían desalineado con otros precedentes. Y ahora hay solamente un alineamiento con una cierta tendencia, digamos, ¿no? Que es como el típico debate norteamericano. Y yo creo que acá tiene que ver en parte con cuestiones más estructurales, digamos, ¿no? Tiene que ver con la enseñanza legal, con la metodología de la de las sentencias por parte del propio tribunal. El tribunal está tratando de pensar esta cuestión y tomársela en serio. Tiene que ver con los controles de la academia, pero yo haría al tiro una autocrítica. O sea, tiene que ver con el típico, digamos, las típicas causas exógenas, por así decirlo, hay algunas endógenas. Pero yo diría que una de las causas exógenas principales somos nosotros mismos, la profesión. Yo creo que uno de los grandes problemas de nuestra cultura jurídica es que como profesión somos poco autoexigentes con nuestros propios estándares. Yo creo que en la medida que no nos tomemos en serio, cuando vamos, por ejemplo, a litigar al Tribunal Constitucional y tomarnos en serio y poner a disposición del tribunal los precedentes favorables y adversos, es que no entramos en una conversación real sobre los precedentes. Creo que no ayudamos. Si somos puramente estratégicos, y todos dirán, profesor García es un boludo, digamos, ¿no? Bueno, hay prácticas legales sofisticadas de la profesión, algunas europeas, estoy pensando en norteamericanas también, donde en el fondo es una falta ética no poner los precedentes, es verdad que son sistemas de precedentes más fuertes, digamos, ¿no? Donde una falta ética no poner los precedentes favorables y adversos a la disposición del tribunal. Entonces, la práctica profesional tiene estándares de control y autocontrol muy fuertes respecto a un esquema de precedentes, lo sean en un esquema obligatorio como common law o en un esquema, digamos, donde el uso de la jurisprudencia, los precedentes más fuertes. Entonces, hay varios factores, digamos, ¿no? El tribunal está haciendo debates metodológicos internos para tratar de tomarse más en serio el precedente. Depende mucho de los ministros. Hay ministros que les gustan los precedentes, otros ministros que dicen que no me importa nada, digamos, ¿no? Los precedentes anteriores yo opino como quiera. Y esto es válido en aplicabilidad y es válido en inadmisión a trámite e inadmisibilidad, digamos, ¿no? Pero yo creo que yo creo que se lo toma en serio, digamos, ¿no? Pero creo que hay un problema en la profesión. Yo creo que uno ve los alegatos de inaplicabilidad y a muchos colegas, como me parece que están alegando frente a tribunales ordinarios, digamos, ¿no? Y no tratan de tomarse en serio la cuestión de los presentes. Así que yo creo que hay una autocrítica de la profesión legal ahí. La pregunta, Raúl, es súper interesante. ¿Cuál es el tipo de análisis consecuencialista institucional que hace el tribunal? Yo creo que en algunas materias es sofisticado. Yo creo, por ejemplo, en materia de reforma procesal penal tiene alineamientos interesantes que han ayudado a construir otros estándares, digamos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ahora está analizando los casos de colusión. Ah, viene todo un debate digamos, por así decirlo, nuevos fallos que pueden desafiar los precedentes que sentó en colusión de pollo. Estoy pensando en la prohibición de autoincriminación, por ejemplo. Entonces, varios de los casos de colusión con la modificación que tiene el DL 211, estamos viendo que están empezando a llegar al tribunal, al Tribunal Constitucional. Y yo creo que ahí hay algo de debate en el sentido que pone Raúl, digamos, ¿no? Cómo tener una reflexión de las consecuencias institucionales. Yo creo que en general el tribunal en algunas materias ha sido diferente con ciertas definiciones de legisladores en materia de políticas públicas. Puede haber algo de fuerza, digamos, de esa línea. Y termino, para no dar la lata, digamos, con la pregunta de Rodrigo. Yo creo que el Tribunal Constitucional no va a sufrir una reforma importante, digamos, ¿no? Yo creo que el sistema político quedó conforme con la nueva integración del Tribunal Constitucional. Recuerden ustedes que la nueva integración del Tribunal Constitucional, estoy pensando en los 4 ministros que entraron en enero este año, del año pasado, en el fondo básicamente son parte de la comisión experta eh, del proceso constituyente 2023 que a su vez fue designada por el Congreso y por lo tanto fue bastante automático traspasar esos acuerdos parlamentarios a la designación de estos ministros del Tribunal Constitucional, algunos de comisión experta, otros como el ministro Meri que estaban en el CTA. Yo me parece que un tribunal constitucional que ha cambiado mucho el ánimo interno, que le ha dado más tranquilidad,
digamos, donde la parte humana funciona bien en comparación a lo que era el Tribunal Constitucional hace 2 o 3 años atrás, en que no solamente habían, digamos, debates, digamos, digamos, procesos administrativos internos, sino que hubo protecciones, incluso las diferencias se resolvieron en sede penal. Eh, Todo eso, ese cambio de ánimo, me parece que el Congreso, digamos, no va a cambiar por lo menos la integración del tribunal como venía en la propuesta que hicimos varios el 2019. Y la inaplicabilidad me parece que es el tema, digamos, más decisivo con el control preventivo, digamos, ¿no? Pero no me parece que estén en el mediano plazo una reforma al Tribunal Constitucional. Yo creo que el Congreso estaba mirando con atención digamos, cómo el clima interno está operando bien, y el único signo de interrogación que queda es el debate sobre las inadmisiones a trámite y la inadmisibilidad. O sea, con eso termino. Un Tribunal Constitucional que pasa de ver 2.000 inaplicabilidades al año a conocer hoy día 1.000 y en el futuro 400 o 300, digamos, eso puede generar un nivel de debate que haga que podría el Congreso meter mano, digamos, pero de lo contrario, dudo que el Tribunal Constitucional vaya a sufrir alguna reforma en el corto y mediano plazo. Muchas gracias por las preguntas. Tomás, o Blake. Sí. Sí. Sobre la audiencia previa, la pregunta si se ancla en alguna norma. Sí, la Corte cita el artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo que consagra el principio de contradictoriedad, pero es una referencia muy liviana, digamos, porque así como se cita el principio de contradictoriedad para crear una regla específica donde no la hay, uno también podría citar el principio de celeridad y entonces de esa manera oponérselo al principio de contradictoriedad y decir, mire, la celeridad exige que los trámites y los procedimientos se tramiten de la manera más rápida posible y generar audiencias conspira contra el principio de celeridad y por tanto voy a eliminar la audiencia previa de la invalidación. Uno podría plantearlo a partir de la aplicación del principio de celeridad, pero eso sería una aplicación del principio contra regla, digamos. Y obviamente las reglas se imponen a los principios, digamos. Los principios no están para aplicarse con contenidos específicos, servirán a lo más para interpretar las normas o las contradicciones de ciertas normas, podrán interpretarse a la luz de ciertos principios, pero aún así, digamos, cuando las leyes tienen amplios catálogos de principios, estos tienden a anularse entre sí. Como digo, contradictoriedad versus celeridad lleva a consecuencias opuestas y deducir reglas concretas y específicas de principios tan amplios no parece no parece una práctica de interpretación seria. Entonces, si la ley reservó la audiencia para ciertos procedimientos, bueno, no se puede estar creando ese requisito para otros procedimientos a partir de principios tan amplios como el de contradictoriedad o cualquier otro, digamos, que, como digo, puede incluso uno buscar otros principios y oponérselo a este otro y anular de ese modo las reglas legales. Creo que esa es una práctica, es una mala práctica que lo que hace es debilitar al final del día las reglas propiamente tal. Sí, perfecto. Hay una pregunta, Tomás, no sé si es para ti, pero que dice a propósito del artículo 54. No comparto los criterios dispares dependiendo de la multiplicidad de las potenciales recurrentes, pero ¿en qué quedaría el artículo 54? O esto es para Valesca, ¿no? No se entiende muy bien la pregunta. De la ley de procedimiento administrativo, por cierto. Sí, no sé si está refiriendo a la posibilidad de la interposición de recursos, la ordenación de la vía de recurso, la vía Claro, judicial y la vía administrativa. sí. No me parece no me siento interpelado por esa pregunta, porque yo estoy hablando de procedimiento administrativo y entonces estamos diciendo trámite al interior del procedimiento, es lo que he venido diciendo. No sé de qué más, no entiendo qué me podría estar preguntando si es que va para mí. Ya. Bueno, Yo aquí podría empieza una quizá, perdón. batería, perdón, Valesca, Ah, empieza una batería de preguntas para ti. Dado, en primer lugar, esa, por cierto, la del artículo 54, puede ser una. En segundo lugar, hay una que dice, si la administración resuelve no alugar el escrito por interponerse a una oficina distinta, procedería a interponer una invalidación o derechamente recurrir de reclamante a la Contraloría General de la República. Luego hay otra que señala, para los efectos de pensar
en plazos flexibles, según lo que entendí, habrá que distinguir entre tipos de procedimientos, por ejemplo, el procedimiento disciplinario. Después, en cuanto a los plazos, ¿qué pasa con la responsabilidad de los funcionarios de no respetar el plazo, ¿cierto? Ahí hay otra pregunta. Y también, ¿qué pasa con el tema de los plazos o esta flexibilidad con la servicialidad del Estado? Se entiende que podrían haber exenciones en virtud de la servicialidad. Y finalmente, dice que, ¿qué sucede en su opinión en el caso de una impugnación de una multa por incumplimiento de la ejecución de un contrato? Si esta flexibilidad alcanza a este tópico, ¿qué pasa con el patrimonio municipal? También hay una relativa a lo mismo en cuanto a la licencia médica y los plazos. Eso. Ya. Bueno, muchas gracias. Yo, por razones obvias, no me voy a referir en términos precisos a cada pregunta, porque además muchas son puntuales de situaciones concretas y el derecho administrativo, el resto de la vida jurídica, nada hace un contexto general, y sobre la base de contexto, uno por lo tanto da respuestas. ¿Okay? Sin perjuicio de ello, voy a tratar de quizás sistematizar preguntas. Una cosa, lo que yo estoy diciendo yo no me refiero a la ausencia de forma. ¿Okay? Es más, si uno va al artículo 7 de la Constitución Política, el artículo 7 de la Constitución Política obliga a actuar de acuerdo con la forma que prescriba la ley. Y la misma norma constitucional nos dice de que eso es obligatorio para toda persona, institución o grupo. Si yo digo persona, quizás ahí estoy pensando también en los interesados en el procedimiento. Entonces, para que quede más clara aún, no estoy proponiendo en caso alguno la ausencia de forma. ¿Okay? Eh, la forma tiene que tener un sentido, porque si no tiene sentido es burocracia. ¿Ya? El mismo artículo 13 de la Ley de Procedimiento Administrativo nos dice, mire, las formalidades que exija la administración deben tener un sentido, dejar constancia indubitada del obrado, etcétera, etcétera. Si no tiene un sentido para la administración pública, entonces la forma sobra. Algo mismo quizás lo podríamos aplicar nosotros desde el punto de vista del interesado. Si el sentido del legislador se concreta, alguien colocaba ahí solo con una firma, por ejemplo, o solo con una presentación de documentos. Eh, si el sentido del legislador se logra, cuál es que el ciudadano pueda defenderse frente a este poder administrativo, si eso se logró, más allá de cómo lo logró el ciudadano, entonces es irrelevante, voy a repetir el término, la forma como este se logró. ¿Okay? Además, también tenemos que tener en cuenta otras cosas. Las formas nos sirven, primero, para legitimar a la administración pública ante la ciudadanía, y segundo, porque se nos viene la ley de transformación digital del Estado. Y eso va a implicar otra forma como los ciudadanos nos vamos a entrar a relacionar con la administración pública. Entonces ahí también se nos van a empezar a presentar cuestionamientos. Por ejemplo, el acto administrativo digital, el que sale producto de una operación previa, no porque haya un ciudadano o un funcionario público redactando el acto administrativo. ¿Cómo vamos a verificar si formalmente ese acto administrativo cumple con exigencias de transparencia, pedagógicas, desde el punto de vista de la motivación hacia el ciudadano, etcétera, etcétera? Lo mismo entonces para el interesado. ¿Cómo ahora el interesado se va a tener que empezar a enfrentar a la administración formalmente a través de esta transformación digital del Estado? Y por último, respecto del artículo 54, que la pregunta del artículo 54 que estaba un poco huérfana, ya no sabíamos quién tenía que pronunciarse de esto. Aquí la Corte ha sido clara, ya, del punto de vista de la audiencia. Y en varios fallos la Corte ha señalado que la audiencia es un requisito formal esencial dentro del procedimiento administrativo. Pero eso ya lo estamos mirando desde el punto de vista de la administración. La administración pública está obligada, si va a invalidar, está obligada a generar este procedimiento de audiencia. ¿Y por qué? Bueno, porque aquí la forma sí tiene un sentido. Y el sentido de la audiencia es que el interesado, a quien se le va a invalidar un acto que le puede ser favorable, bueno, se defienda ante la administración. Y le diga a la administración, mire, yo no quiero que usted me invalide este acto, porque este acto a mí me conviene, a mí este acto me favorece. Sin audiencia,
no hay defensa. Ahí es un caso en que la forma está indisolublemente ligada con el fondo. Sin audiencia no hay protección del interesado frente a la potestad administrativa. Entonces ahí la forma debe ir obligadamente. Pero hay otros casos en que la forma no necesariamente, o que el sentido del legislador perfectamente se puede cumplir a través de otros medios. Y si eso permite agilidad, permite orden y permite protección, bueno, entonces que sea de esa manera. Eso, Juan Carlos, espero haber en general respondido. Muy bien. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna última pregunta, si no, damos por cerrado este coloquio en honor al tiempo. Eh, bueno, no veo más preguntas, así que acá dice alguien, a Mauricio, ¿habría una suerte de principio de mayor intensidad formal para la administración contra la elasticidad administrativa para el administrado? Sí. No sé. En honor al tiempo, les agradezco a todos los asistentes, también a los expositores, a Valesca, a Tomás, a José Francisco por habernos dado este pincelazo sobre las tendencias jurisprudenciales del año 2024. Los esperamos para el próximo año, el 2025, ¿cierto? Con 2026 ya va a ser con todo el análisis de la jurisprudencia del 2025 que se ve prometedora y también en todas las actividades que desarrollamos como Asociación de Derecho Administrativo. Que tengan una buena tarde y muchas gracias.